Sí, sí. Bueno, yo soy Juan José Aldazábal, que soy miembro, tengo el honor de ser miembro, de haber sido invitado a la Fundación Atlas 1853, y voy a ser el moderador de esta conferencia de hoy, que la llamamos Expropiación y Propiedad Privada. Dos temas que se pusieron en auge recientemente. Les cuento cuál va a ser la metodología de la conferencia. Esta debería tener una duración no mayor de 1 hora y media, incluyendo las preguntas. Va a haber 4 expositores, cada uno tiene entre 15 y 20 minutos para su presentación. Cuando terminen las 4 presentaciones, vamos a poder hacer preguntas. Y bueno, y las preguntas... esa es la palabra, somos burros. Somos burros, y bueno, y estos tipos están ideologizados y todo es burro. Todas las cosas que hacen son de burro. No sé quién está hablando, pero les pido que todos cierren sus micrófonos y cuando terminen los expositores, a través del sistema de chat, para hacerlo de una manera ordenada, hacemos las preguntas. En la pantalla cada uno de ustedes puede buscar dónde está el sistema, dónde está el chat. Yo lo tengo un iPad, está donde están los 3 puntitos, ahí dice chatear, uno se mete ahí y hace la pregunta dirigida a todos, así todos podemos ver las preguntas que hay. Lo que les pido es que evitemos los comentarios en el chat, que no sean preguntas, y metamos las preguntas que querramos hacer dirigidas a quien se las querramos hacer a través del chateo, y cuando termina el 4.º expositor, yo paso a leer las preguntas. Les paso a presentar quiénes serán los expositores. El primer expositor es Martín Krause, que es economista, doctorado en Administración de la Universidad Católica de La Plata, fue seleccionado para la beca Eisenhower Fellowships, es miembro de la Mont Pelerin Society, de la Asociación Argentina de Economía Política, es profesor titular de Economía por concurso en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesor adjunto del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor invitado en la Universidad Francisco Marroquín. Es académico adjunto del Cato Institute of Washington, que no sé si Cato es Cato o cómo se pronuncia. Después va a hablar Gustavo Irrazábal, abogado y sacerdote por la Arquidiócesis de Buenos Aires. Cursó estudios de licenciatura y doctorado en Teología Moral en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología de la UCA, en los cursos sobre moral fundamental, doctrina social, moral sexual y moral sociopolítica. Es vicedirector de la revista Criterio y miembro del Consejo Académico del Instituto Acton. Entre sus trabajos se cuentan con Doctrina Social de la Iglesia, escrito en el 2009, El Camino de la Comunión del 2010, Ética de la Sexualidad 2012 y diversos artículos científicos en revistas nacionales y diarios nacionales e internacionales. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Que por favor lo apague si no hay ruidos. También te va a hablar Carolina González Rodríguez, abogada de la UBA, máster en Derecho Empresario del ESEADE, doctorada en Derecho Económico en la UBA, profesora de Análisis Económico y Financiero, secretaria académica de la carrera de Abogacía, miembro del Consejo Académico de la Fundación Atlas. Y por último, cerrando, va a hablar Jorge Correa, que es ingeniero industrial del ITBA, máster de negocios en el IMD de Lausanne, Suiza, fue por 15 años el Regional Manager de Rabobank en Buenos Aires, trabajó también en Siderca y Techin y actualmente es director del banco HSBC. La Fundación Atlas 1853 brega por los derechos fundacionales de la República, los cuales quedaron plasmados en el inicio de la República en la Constitución de 1853, impulsada por Juan Bautista Alberdi.
Vivimos un momento donde se hace imprescindible rescatarse estos valores y es imperioso contar con un poder judicial independiente, profesional y eficiente. Sin justicia no hay derechos, no hay paz, no hay república. Pero son muchas las generaciones que han sufrido las consecuencias de una justicia ineficiente y partidista, llevando a la república a lo que es hoy. Sin justicia no hay orden social, podemos decir, sin justicia no hay república, y los dejo a los disertantes. Martín Krause, tu turno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y lo mío va a ser relativamente breve. Yo creo que en este tema de Vicentín plantea serios problemas, por lo menos en 3 áreas diferentes. La primera de ellas es la económica. Acá claramente ahí pueden ser impactados, digamos, los trabajadores de la empresa y todos los ciudadanos de Avellaneda, en Santa Fe, que ya se han manifestado en su rechazo contra esto, pero está claro que el impacto más importante es la señal que esto envía a quienes estén pensando, si es que queda alguno, digamos, pensando en invertir en el país, tanto sea inversores locales como extranjeros. Menos inversión va a ser menos empresas, menos fábricas, menos servicios, menos puestos de trabajo, un menor nivel de vida, menos oportunidades y más miseria. La decisión esta, además, no solamente tiene ese impacto, sino que además envía una señal muy mala en el momento en el cual la Argentina está renegociando, o supuestamente, vaya a saber cuándo, terminando de negociar la deuda externa, que ahora se extendió por un mes más, con lo cual además el mensaje que estamos mandando a esos acreedores con los cuales estamos sentados para conversar es que no somos, bueno, yo no sé si tenían alguna duda de si somos confiables, pero está claro que no lo somos. Es decir, que yo no sé si yo siento un ruido bárbaro o ustedes también, o qué, pero bueno, en fin, sigo. Es uno de los peores mensajes creo que se pueden recibir. Además, esa renegociación de la deuda se está haciendo sin haber presentado ningún tipo de plan económico que permita generar alguna idea de si vamos a tener algún tipo de capacidad de pago, y este es un mensaje peor porque dice, mira, incluso si tuvieran alguna capacidad de pago, se la gastan en otra cosa y no se la van a gastar necesariamente en la deuda. El segundo punto tiene que ver con el impacto en la seguridad jurídica. Por todos es conocido, acá había un juez que estaba llevando adelante una causa y al cual de pronto se entera, seguramente por el diario, de que se decide estatizar a la empresa. Esta es una decisión que ni siquiera el juez puede tomar, y mucho menos, por supuesto, el Poder Ejecutivo, sin tomar en consideración lo que el juez decidiera. Y la tercera tiene que ver con la libertad, porque acá está en juego un principio que es fundamental para la libertad y que hay que ser libre tanto para triunfar como para fracasar. Es decir, nadie nos puede garantizar un resultado, y el ser emprendedor, ser empresario, significa asumir los riesgos, puede ir bien, puede ir mal, etc. Por lo tanto, no podemos estar tratando de resolver los problemas de todas y cada una de las empresas que se estén por caer, porque además con esta cuarentena, como se va a caer la mitad de las empresas, no hay con qué poder ayudarlas, ¿no? Puede ser que la empresa haya cometido sus errores, puede ser que haya tomado algunas decisiones equivocadas, pero bueno, en todo caso tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Lo que sí me parece además que es fundamental y grave es que esto muestra y denota que el papel que cumple la política, e incluso el papel que cumple en particular el Banco Nación. Yo no sé por qué tenemos que tener un banco que le anda prestando dinero a empresas privadas y dinero que después no se puede cobrar. Así que creo que acá no solamente está en juego la cuestión de Vicentín, sino, algo que obviamente no se está discutiendo, deberíamos discutir para qué queremos tener un banco
que presta dinero a empresas. Digo, esto es algo que acaso los bancos un servicio que no pueden dar. Bueno, hay cantidad de bancos en este país que prestan a las empresas. No sé por qué tiene que haber un banco estatal que tiene una cantidad enorme de empleados, tiene oficinas en otros lugares del mundo, por todo el país, no sé para qué. Así que en este caso además se prueba que termina siendo manipulado políticamente para ayudar a este o ayudar a aquel. Así que creo que lo de Vicentín es un reflejo de ese estatismo regulatorio y corporativo que tenemos, en el cual, claro, se juega la suerte de las empresas, pero se juega mucho más. Se juega, como bien pareció mostrar la gente que salió a la calle, se juega un poco el futuro de nuestro país para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Martín. La palabra para Gustavo Irrazábal. Bueno, mi intervención va a ser un poco más doctrinal que práctica. Espero que esto de alguna manera también ayude. Y yo pensé en recordar algunos aspectos de la enseñanza de la Iglesia sobre la propiedad privada, sobre todo en esta época en que la doctrina social de la Iglesia se encuentra en lo que a mi juicio es una crisis profunda, una crisis que la ha convertido en un campo de enfrentamientos ideológicos que comprensiblemente involucran, y de un modo especial, el tema de la propiedad. Todos sabemos que la doctrina social de la Iglesia fue elaborada en torno a la idea de la justicia social. ¿Pero qué es la justicia social? Fue un concepto que surge a mediados del siglo XIX para actualizar un aspecto de la virtud de la justicia. La justicia que tradicionalmente se llamaba la justicia general, la justicia del bien común. Y la justicia social, entonces, originalmente se entendió como la disposición libre de cada ciudadano, es decir, una virtud de los ciudadanos, esto lo quiero enfatizar, de contribuir personal y asociadamente al bien común. Por eso hoy algunas veces, creo que con mucho acierto, se la denomina justicia participativa o justicia contributiva. Ahora, esa participación o esa contribución al bien común requiere, obviamente, que haya un contexto de igualdad de oportunidades que permitan a cada ciudadano desarrollar su propia actividad libre y responsable. Y a ese efecto, entonces, la justicia social supone un cierto orden institucional que garantice la igualdad de derechos fundamentales, que elimine privilegios, es decir, diferencias injustificadas, y también requiere la existencia de ciertas condiciones materiales básicas, particularmente que todos los ciudadanos tengan acceso a la propiedad privada como garantía de la autonomía a nivel personal, familiar y social, sobre todo frente al poder del Estado. Ese es el concepto precisamente que expone la primera encíclica social, la Rerum Novarum, sin mencionar explícitamente esta expresión, justicia social, pero dejando en claro que se trata de hacer posible un orden social en el cual la difusión de la propiedad a través del trabajo y del salario justo lleve a una equitativa distribución de las riquezas, pero aclarando que la socialización por parte del Estado de los bienes particulares con el propósito de distribuirlos entre los ciudadanos que proponía el socialismo en aquella época, fines del siglo XIX, era una medida no solo injusta, sino además contraproducente. Ahora,
Entonces, para la enseñanza católica, la propiedad privada ha tenido siempre una función fundamental en la instauración de un orden justo. Y en esto la doctrina social no hizo más que actualizar una doctrina tradicional de la Iglesia sobre la legitimidad de la propiedad privada, que tuvo una expresión, quizás su expresión más clásica, en Santo Tomás, el cual decía que la propiedad privada pertenecía al ordenamiento racional de una sociedad y por lo tanto en ese sentido era natural. ¿Y por qué? Porque es evidente que nosotros cuidamos mejor las cosas que son propias más que las cosas que son comunes, que la propiedad privada ayuda a que las cosas sean administradas de un modo más organizado y que aclara los derechos de cada uno evitando los conflictos. Sin embargo, la idea de justicia social tal cual la acabo de describir ha sufrido a lo largo del siglo XX lo que podríamos llamar una especie de erosión, por la cual ha dejado de ser entendida como una virtud de los ciudadanos, arraigada entonces en su carácter moral y generadora de deberes compartidos, para pasar a ser una cosa muy distinta. Hoy la justicia social más bien se entiende como una especie de proyecto social que no está fundado en la igualdad de oportunidades, sino en la igualdad de resultados, es decir, una igualdad material. Igualación que debería lograrse a través de la intervención compulsiva operada por el Estado, que se erige a sí mismo como el gran distribuidor. En esta visión, la justicia social entonces ya no es la virtud de los ciudadanos, sino que es una situación de hecho que se busca imponer a través del poder político ejercitado por una élite que se considera dotada del conocimiento de qué significa la distribución justa y que además considera que debe contar con las facultades necesarias para reasignar permanentemente recursos que no le pertenecen y, lo que es más grave aún, con independencia del comportamiento y de los méritos personales para el logro de una siempre elusiva, en el fondo, igualdad económica. Ahora, interpretar la doctrina social a partir de esta nueva premisa, que no es la original, ha llevado a profundas transformaciones. Por ejemplo, la desigualdad económica en sí misma fue considerada una injusticia, y una injusticia que debía hallar remedio sobre todo a través de la acción del Estado, adquiriendo de ese modo la justicia social un significado casi exclusivamente redistributivo, centrado en la igualdad de orden material. Y para poder plasmar esa nueva idea de justicia social, se requería una profunda relativización de la propiedad privada, que fue operada en nuestro ámbito eclesial a través de una interpretación revisionista llevada adelante por diferentes especialistas de prestigio y también por miembros de la jerarquía. De esa manera se logró difundir la idea de que las críticas que efectivamente habían realizado los pontífices al capitalismo fueran interpretadas como una lisa y llana condena al capitalismo, en contra del tenor literal de los textos que aclaraban que no era así. Y a la inversa, la condena clarísima y explícita al socialismo fue interpretada como una especie de crítica a sus exageraciones. Y por supuesto, la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, que hace una clarísima opción por la economía de mercado, es interpretada como una especie de lapsus provocado por la influencia supuestamente ejercida sobre este pontífice
que como sabemos no se caracterizaba precisamente por la debilidad de carácter, a través de grupos neoconservadores americanos. De modo que esta adhesión a la economía de empresa fue respetuosamente silenciada. Se creó así el marco adecuado para considerar la propiedad privada no ya un derecho natural, es decir, no algo que pertenece al orden de la razón para la ordenación de la vida social, sino una convención de derecho positivo que por lo tanto quedaba completamente sujeta a lo que en cada momento el Estado, haciendo uso de amplias facultades, considerara una necesidad social. Es cierto que la doctrina de la Iglesia tradicionalmente sostuvo que la propiedad privada tiene una función social. Esa función social implica el deber de combatir lo superfluo, aclarando Santo Tomás que lo superfluo hay que determinarlo según la condición del propietario, no hay una medida uniforme. Pero tal deber era considerado un deber de caridad, no un deber de justicia, a menos que se tratara de situaciones extremas. Pero esta idea de lo que Juan Pablo II posteriormente llamaría la hipoteca social, se fue expandiendo hasta llegar a silenciar la función personal de la propiedad, tan remarcada por León XIII, o al menos llevó a afirmar esa función personal muy selectivamente. Y del mismo modo, la solidaridad, el principio de solidaridad, eclipsó otro principio que es su correlato necesario, que es el de subsidiariedad, que señala los límites de la función del Estado. Y finalmente, la operación se concluye a través del principio de la opción preferencial por los pobres, que expresa la motivación cristiana de la praxis social, pero que en sí mismo es un principio que no tiene un contenido propio. Y sin embargo fue instrumentalizado para blindar teológicamente y retóricamente este giro de carácter ideológico. Rechazando esta concatenación de confusiones y de medias verdades que acabo de sintetizar, afirma el especialista Martin Ronheimer, la hipoteca social de la propiedad es una obligación moral de cada ciudadano en la doctrina católica clásica, y no concede al Estado el derecho de quitar a otros ciudadanos su propiedad en nombre de la justicia social, empleando su poder coercitivo, y tampoco en el caso de que esa confiscación esté legitimada democráticamente por una mayoría. En una economía moderna, la función social de la propiedad se cumple no tanto a través de la limosna, aunque ésta, por supuesto, conserve siempre su valor como expresión de caridad, sino sobre todo mediante la inversión de la riqueza privada como capital, haciendo posible la innovación tecnológica, el aumento de la productividad y el trabajo cada vez mejor remunerado. De este modo, la actividad empresarial se hace capaz de producir bienes cada vez más variados, de mejor calidad y más accesibles a todos, elevando el estándar de vida material de toda la población y haciendo objetivamente más fácil también el cultivo de los bienes superiores del espíritu. Es por eso que el economista George Gilder caracterizaba el capitalismo, en contraste con la economía centralizada, como la forma económica del dar. La forma económica del dar. El respeto de la propiedad privada por parte del Estado permite que la misma pueda cumplir adecuadamente su función social, creando las condiciones para que el ahorro y la inversión sean posibles.
y se transformen en hábitos que den forma a la cultura económica de un país. Por el contrario, la transgresión de este derecho básico constituye, como enseñaba León XIII, ante todo una injusticia y además una política profundamente contraproducente. En conclusión, la sistemática relativización de la propiedad privada, en cierta reflexión social reciente en la Iglesia, contribuye al debilitamiento de la vida social frente al poder siempre expansivo del Estado, abriendo camino no solo a expropiaciones arbitrarias e imprudentes, sino también a la voracidad fiscal y a un asfixiante frenesí reglamentario. Esto no solo desfavorece a los ricos y a los poderosos, entre comillas, como algunos ingenuamente piensan, sino que perjudica a todos, y en especial a los pobres, que sufrirán mucho más con la ausencia o incertidumbre de estos derechos y con las consecuencias de la destrucción de los incentivos económicos que generan trabajo genuino, terminando muchos de ellos atrapados en las redes del clientelismo estatal o el de los poderes informales, como los intermediarios de la ayuda social, las mafias y el narcotráfico. Es preciso que los católicos comprometidos en el campo social resistan la tentación de las modas ideológicas y vuelvan a descubrir la doctrina social de la Iglesia, y en ella la verdadera importancia de la propiedad privada adecuadamente garantizada como requisito indispensable para la dignidad, la libertad y la prosperidad de todos. Buenísimo, Gustavo, la verdad que muy bueno tu mensaje. Pasamos ahora a Carolina González Rodríguez. Caro, adelante. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias a Atlas por la invitación y a todos por estar aquí hoy. Bueno, mi presentación es un poco más mundana, por supuesto, que la del padre Irrazábal, y tengo la intención de hacer una descripción del proceso legislativo que está vigente en la Argentina, que nos afecta a todos a través de la Constitución Nacional y de la legislación vigente en materia de expropiaciones. Pero previamente, quisiera retomar un poquito a partir de donde parte, de donde surge, quisiera retomar desde el padre Irrazábal en cuanto a la función de la propiedad privada. Por empezar, hay una identificación de la propiedad privada desde mi visión de un doble sentido. Tiene una función como institución otorgante de incentivos, como bien dijo el padre, la propiedad privada genera los incentivos en las personas a proteger y a aumentar lo que ya tenemos, y por otro lado, tiene una función también de coordinación social, ¿no es cierto?, a través de la limitación, a través de la exclusión de otros en el acceso y en el uso de la propiedad privada, contrariamente a lo que los colectivistas, los socialistas plantean, no es una función que priva a los demás, sino que bien por el contrario, la propiedad privada tiene una característica que la convierte en la herramienta, en el instrumento más eficiente como para llegar a una coordinación social pacífica, una coordinación social en la que obviamente es el intercambio voluntario y en los términos y condiciones acordados por los intercambiantes, que se puede acceder y que se alcanza precisamente porque existe la propiedad privada sobre los bienes y servicios que van a ser objeto de esos intercambios. Entonces, a partir de ahí, tenemos a la propiedad privada como una porción de nuestra Constitución Nacional que refleja parte de la ideología, parte de la filosofía adoptada por la República Argentina en 1853. Y es en la Constitución del 53, en dos artículos muy importantes, como son el artículo 14 y el artículo 17, que la Argentina adhiere a esta visión, a esta filosofía social, a esta filosofía política,
adoptada primero inclusive por los padres fundadores en los Estados Unidos y los pensadores y los iluministas escoceses en el siglo XVIII, y entiende la República Argentina que la propiedad privada, el respeto a las libertades individuales y el respeto al Estado de Derecho a través del sistema republicano de división de poderes es la metodología de organización que más beneficios va a traer no a algún particular individuo, sino precisamente a la sociedad en general. Así que el artículo 14 admite la existencia de la propiedad privada, y el artículo 19 hace expresa mención a la inviolabilidad de la propiedad privada, o sea que le otorga una condición, le otorga una tutela constitucional, jurídica, de extrema importancia y de extrema profundidad. Es un derecho muy importante de los que están previstos en la Constitución Nacional. Luego se discutió, pero la jurisprudencia lo zanjó muy rápido, ya en el año 1925, con el fallo Bourdieu, se zanjó que cuando hablamos de propiedad privada incluimos a todos los bienes que tengan valor económico y que por supuesto no sean la vida o la libertad de los individuos. Entonces, a partir de ahí, la protección a la propiedad privada se diferencia de la protección que recibe, por ejemplo, en los Estados Unidos con la tutela del eminent domain, que es la protección a la propiedad privada de la tierra. En nuestro caso, Alberdi no hizo una identificación particular de cuál era el tipo de propiedad privada que estaba recibiendo esta tutela constitucional, y como digo, ya con los fallos se zanjó y es pacífica, uniforme y completamente indiscutido que el derecho refiere a todos los bienes y a todos los activos a los que las personas podemos acceder, las personas y las empresas, por supuesto. Y esto funcionó muy bien, los guarismos que por supuesto los economistas pueden referir muchísimo mejor que yo, pero he sabido que la República Argentina desde 1853 hasta aproximadamente 1930 pudo experimentar niveles de crecimiento realmente apabullantes, y niveles de crecimiento que son pocas veces percibidos en otras economías del mundo de la época. Y eso sucedió porque se puso en vigencia y porque se respetó hasta por entonces los contenidos filosóficos, no solamente legales, no solamente jurídicos, sino se respetó la filosofía involucrada en los principios y en los valores incorporados a la Constitución de 1853. Duró poco el sueño, en realidad duró apenas unos años, y estamos más o menos alcanzando casi prácticamente 100 años desde el momento en el que toda esta concepción empezó a ser distorsionada, desde mi visión, por supuesto, empezó a distorsionarse, y en el caso particular de la propiedad privada se termina de distorsionar con todo lo que en derecho se conoce el régimen de la emergencia, que fundamentalmente es una doctrina jurídica nacida de sendos múltiples, constantes, permanentes, uniformes, pacíficos fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que hacen es admitir esta percepción, esta concepción diferenciada o esta concepción licuada de la protección a la propiedad privada, ¿no es cierto? Hay una flexibilización en la tutela de la propiedad privada, y eso se agrava, por supuesto, con el advenimiento y la profundización del estado de bienestar. En un estado de bienestar que tiene a su cargo la prestación de los más mínimos y elementales recursos a una población sin ningún tipo de discriminación, indiscutiblemente que esta tutela jurídica, esta tutela constitucional a los recursos, a la propiedad privada de los recursos de las personas, tiene que ser obviamente relajada. Pero la expropiación, el instituto de la expropiación no es nuevo y tampoco es invento del kirchnerismo, sino que bien por el contrario,
ya Alberdi, el constituyente, lo plantea en el artículo 17 cuando admite que la propiedad privada puede ser expropiada bajo dos condiciones: la causa de la utilidad pública y la previa indemnización. Ahora, el problema para mí, desde mi visión, es que al hablar de utilidad pública, se abre una caja de Pandora que nos sujeta estrictamente a la arbitrariedad del gobierno del momento. Y cuando digo el gobierno, no digo el poder ejecutivo, sino que digo el poder legislativo y el poder judicial. Al hablar de utilidad pública, no hay una identificación, ni siquiera un intento de limitación en cuanto a qué debe entenderse por utilidad pública. El concepto es abstracto, es amplio. La legislación que regula esta posibilidad de expropiar, la ley 21.499, no admite tampoco ni presenta tampoco una guía, por lo menos, como para enmarcar esta facultad de expropiación que la propia Constitución le otorga al Estado en oposición a los derechos que simultáneamente le reconoce a los individuos. Es decir, el concepto de utilidad pública puede entrar absolutamente cualquier tipo de razón o fundamento que el Estado que ordene o que proponga o que finalmente sancione la determinación de la expropiación pueda comprender, pueda identificar, pueda justificar en términos políticos, pueda convencer a los legisladores con independencia de la real o razonable condición de utilidad pública. Cualquier cosa puede ser declarada de utilidad pública. El caso de Vicentín quedará a resultas de lo que finalmente determine el Poder Legislativo, pero digamos que el caso Vicentín es un ejemplo bastante palmario de esto, de que cualquier cosa puede ser identificado como utilidad pública. En atención a la abstracción, a la amplitud del concepto, sin ningún tipo de guía ni de lineamiento previsto para la razonabilidad de la identificación, para que una declaración de utilidad pública persiga algún criterio de razonabilidad más allá de la condicionalidad política del momento del Estado que en este momento proponga la expropiación. El caso de Vicentín es, en el caso de Vicentín particularmente, la utilidad pública es la soberanía alimentaria, pero siendo que Vicentín produce materia prima para que alimenten a los santos en China, realmente el fundamento de la utilidad pública me parece que debería caer por su propio peso en una Corte Suprema más o menos razonable, más o menos decente, ¿cierto? Porque no es una empresa que sea significativa al momento de identificar los bienes alimenticios de consumo ineludible para una vasta mayoría de la población, salvo que quieran empezar a proteger el derecho a la alimentación de los chanchos chinos, pero bueno, eso ya será cuestión de ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, si es que tiene que intervenir o si se la llama a pronunciarse sobre este asunto. Esto plantea también otro problema, que es el problema del interés público es superior al interés particular. Es una apreciación también uniforme, también pacífica. Realmente no hay voces importantes que pongan en tela de juicio, que pongan en discusión esta premisa, o este axioma prácticamente, que el interés público es superador o superior al interés privado. Personalmente yo pienso que es una visión netamente colectivista, que se reúne con el estado de bienestar y que abona y que le da sustento un poco al estado de bienestar, pero que en la práctica y en términos de incentivos y de resultados es una premisa completamente, probadamente equivocada. Es el interés privado con reglas de juego firmes, con reglas de juego estables, con libertades individuales, con un Estado de Derecho sólido, con un Poder Judicial independiente,
el que genera, es todo eso lo que genera el ambiente suficiente y necesario como para que el interés general se realice de una manera mucho más, no solamente eficiente, sino también desde mi perspectiva, moral y decente, porque hay una posibilidad de intercambios voluntarios sin necesidad de coacción. Pero obviamente que esa es una voz en el desierto, no hay autores que se pronuncien abiertamente en contra de esta premisa del interés público superador al interés particular. Luego exige la Constitución la indemnización, la compensación. Hay un constitucionalista muy renombrado de la Facultad de Derecho de la UBA, Félix Lónigro, que hace referencia a que la indemnización, la Constitución refiere a una indemnización previa a la toma del dominio, del bien expropiado, pero el Lónigro plantea que no solamente la indemnización debe ser previa, sino que también que debe ser integral. Ahora, la ley 21.499 dice estrictamente qué es lo que se tiene que indemnizar, o mejor dicho, cómo debe estar compuesto este valor indemnizatorio. Y debe ser el valor del activo más un porcentaje que se discurrirá, sea por avenimiento entre las partes, o sea por avenimiento entre el Estado y el expropiado, o sea por determinación del juez en el juicio de expropiación, pero es un valor referido a los daños y perjuicios sufridos por la expropiación, y en la jurisprudencia en general es un valor que no va nunca mucho más allá del 10% del valor de expropiación. Es decir, hay un tribunal formado por martilleros y por profesionales que hacen las estimaciones de los valores, pero tampoco hay una identificación clara, expresa, positiva, del derecho positivo que diga, señor Estado, si usted quiere expropiar, tiene que pagar el valor de mercado, tiene que pagar el valor real. Si bien a lo largo de la jurisprudencia se tiende a lograr un valor parecido al valor de mercado, me parece a mí que sería positivo contar con una norma que simplifique el tema de la indemnización, que simplifique el tema de la apreciación o del tema de la valoración de los activos a expropiar, y concretamente diga, tiene que tener, esta expropiación tiene que indemnizarse bajo los valores de mercado del bien en curso de ser expropiado. Ahora, en el caso particular de Vicentín, si vamos a hacer referencia al valor de la empresa, estamos en un problema bastante importante, cuál es el tema de identificar el real valor de esa compañía, porque siendo que es una empresa que debe 23.500 millones de dólares, es una tarea titánica la que está encarando el juez del concurso, por supuesto, para identificar los activos, discriminarlos de los pasivos, que los conocemos, al menos esos son los datos que están publicados, pero finalmente es una tarea titánica poder llevar adelante esto. No sería de extrañar que en realidad los pasivos sean tal vez superiores a los activos, y a partir de ahí entonces estaríamos en la terrible situación de estar expropiando deuda y realizando lo que ya hizo el kirchnerismo, que no es la primera vez, no es la primera expropiación de los kirchneristas, sino que estaríamos socializando deuda y no adquiriendo valores o adquiriendo activos. Un profesor de la UBA también, un doctrinario de la UBA, Martorell, Ernesto Martorell, relata que la deuda con el Banco Nación desde los últimos años del gobierno de Macri, aumentó un 36% con relación a la deuda mantenida previo al acceso de Macri al poder. Pero sin embargo, entre el 2008 y el 2014, la deuda de Vicentín con el Banco Nación creció 240%. Y hace una cita a una nota de Carlos Pañi en La Nación, de donde surge esta referencia en cuanto a la deuda. O sea que también en este sentido es altamente litigioso el contenido verídico, el contenido racional
de la necesidad de expropiar Vicentín. Existe el proceso concursal, donde hay un juez interviniendo con todas las garantías de la ley, con una sindicatura que, como en todos los procesos concursales, hace a las veces de auxiliar de la justicia, son los ojos y los oídos del juez en términos técnicos, de evaluaciones, de identificaciones contables, financieras, económicas. O sea que en un proceso concursal, el patrimonio del concursado, todavía no el fallido, sino que el patrimonio del concursado es garantía común de todos los acreedores. Es decir, que hay una certeza en el proceso concursal de que va a haber una igualdad ante la ley de todos los acreedores de ese concursado. Bueno, en el caso de Vicentín, a diferencia de otras expropiaciones, nos encontramos con que ahora, en razón de la existencia de este proceso concursal, Alberto Fernández y el Poder Ejecutivo incurre en una palmaria inconstitucionalidad, porque no solamente estaría afectando a los derechos de propiedad privada de los accionistas, sino que también estaría afectando al sistema republicano de gobierno. Estaría violando el artículo 109 de la Constitución Nacional, que expresamente dice que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales. Y en el momento en el que está disponiendo la intervención de la sociedad, una actividad estrictamente ceñida a la normativa societaria y en algún término menor, pero muy menor, a la normativa administrativa de regulación de las sociedades comerciales, al hacer esto, Alberto Fernández está realmente avasallando no solamente la propiedad privada, sino que, inclusive me parecería a mí que aún más grave por las consecuencias institucionales, el sistema republicano de gobierno. Ahora, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque en el año 94, con un objetivo netamente político, hubo una modificación constitucional en la que en el toma y daca se colaron derechos colectivos, se coló la incorporación de la propiedad comunitaria en cabeza de las comunidades aborígenes, se mezclaron derechos individuales bajo un mismo techo constitucional, tenemos derechos de idéntica jerarquía, que son derechos individuales como el de la propiedad privada, y derechos colectivos de tercera generación, cuarta, quinta generación, que son los derechos colectivos de las comunidades indígenas, y ambos tipos de propiedad con la misma tutela constitucional. O sea, en el año 94 se violentó abiertamente la racionalidad legislativa, la técnica legislativa de la Constitución del 94 la convirtió realmente en un instrumento travestido. Esta Constitución, desde mi humilde opinión, es una figura travestida de lo que debería ser un instrumento constitucional sólido, de lo que fue la Constitución de 1853, coherente, ordenada, lógica, justa. Esta nueva Constitución refleja primero o resuelve primero el sistema republicano de gobierno con la división de poderes, pero en el artículo 99, inciso 3, plantea la posibilidad de que el presidente de la Nación pueda tener facultades legislativas en términos o en momentos de emergencia. En una frase, en un renglón, todo el sistema republicano de gobierno es borrado, es total y absolutamente avasallado, y el Poder Ejecutivo puede hacer y deshacer a su antojo con una tibia medida de contralor, que es la necesidad, prevista luego en la ley 26.122, que es la necesidad de contar con el aval de una comisión bicameral que vote a favor o en contra de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo. Ahora, dentro de los 10 días de dictado, esta comisión bicameral se tiene que reunir y tiene que emitir un dictamen
y ese dictamen debe ser aprobado a los fines de tener el resultado con respecto a la medida tomada por el Poder Ejecutivo en exceso o en exceso de sus facultades, haciendo uso de las facultades legislativas que por el 109 le están vedadas. Y sin embargo, nos encontramos con que desde el año 1983, aún antes, 10 años antes de la modificación de la Constitución, hasta el año 2020, no hubo un solo presidente de la República Argentina que se hubiera abstenido de emitir estos decretos de necesidad y urgencia. Todos los presidentes de la República Argentina entre 1983 y hoy en día sancionaron, dictaron decretos de necesidad y urgencia. Hay registrados más de 800 decretos de necesidad y urgencia. Esto hace al instrumento total y absolutamente perverso, y desde mi humilde opinión es la causa fundamental de el exceso de arbitrariedad en el manejo de la cosa pública, fundamentalmente en la cabeza de los presidentes, y en un país con un presidencialismo realmente agravado, ¿no es cierto? Entonces, para no extenderme más, yo creo que tal vez, ya dijimos todas las críticas y ya tiramos todas las válidas, pero me parece que tal vez podría haber una alternativa si se empezara a gestar en la sociedad una demanda hacia la limitación expresa, taxativa, de estas condiciones de dictado de decretos de necesidad de urgencia. Y esto se podría eventualmente lograr con una modificación precisamente a la 2622, que ordena el dictado de decretos de necesidad y urgencia, planteando dos grandes puntos o dos grandes guías. Por empezar, una identificación de cuáles pueden ser los orígenes de las urgencias o los orígenes de las emergencias que pueden eventualmente justificar un estado de excepción constitucional. Y para eso tendría que prohibirse taxativamente que la emergencia sea consecuencia directa de las decisiones de políticas económicas tomadas por gobiernos anteriores, inclusive al gobierno que pretenda el dictado de un decreto de necesidad de urgencia. Solamente catástrofes naturales, en este caso tal vez estemos en presencia de la primera urgencia verídica experimentada en la Argentina, porque es una urgencia sanitaria en la que los gobernantes y los políticos no tuvieron nada que ver, pero tal vez sería muy útil poder cercenarle al Poder Ejecutivo esta facultad de alegremente estar emitiendo decretos de necesidad y urgencia con facultades legislativas exorbitantes, con afectaciones a los derechos individuales, con afectaciones gravísimas al sistema republicano y a la división de poderes, y como segunda guía o como segunda medida de cercenamiento, por un plazo limitado con una sola prórroga. Y si al final de esa prórroga la emergencia continúa, pues entonces tendremos que hacernos a las veces de utilizar la metodología prevista en la Constitución Nacional, explotar las facultades legislativas del Poder Legislativo y exigir un Poder Judicial activo y un Poder Judicial sólido en cuanto no solamente a sus condiciones académicas, sino también en cuanto a sus condiciones morales, ¿no es cierto? Sus contenidos, que es pedir un poco el dictador benevolente, pero bueno, creo que en el caso del Poder Judicial estarían dadas las condiciones como para afinar la búsqueda de aquellos jueces, afinar la búsqueda de aquellos juristas que pudieran servir a la patria a través, prestando el servicio precisamente de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Espero no haberme pasado, espero no haber ido muy rápido, y bueno, quedo abierta a las preguntas o comentarios que queden para después. Buenísimo, Carolina, muchísimas gracias, muy claro. Pasamos a escucharlo a Jorge Correa. Bueno, estamos en un medio liberal
Y lo primero que quiero decir es que si yo fuera el banquero que está atrapado, el banquero liberal que está atrapado en esta compañía y no me pagan, sería un feliz banquero liberal si la expropiaran, porque probablemente me pagarían la deuda sin chistar. Me gustaría, con lo cual es lo menos liberal que puedo decir, pero ahí es cuando uno no quiere que lo rajen del laburo y dice, che, que el Estado me salve, no está mal. Pero vamos ahora un minuto, me gustaría hacer una reflexión de qué es el caso Vicentín dentro de la industria y por qué en esta vez es excepcional lo que ocurrió. La última vez que se estatizó una compañía alimenticia grande fue en la época de Sacetru, que muchos de ustedes la habrán oído hablar, muchos no la llegaron a conocer, que fue en los 80, y que terminó con las máquinas desguazadas, tiradas por ahí, y se perdió todo. Les voy a contar, más o menos desde el año 96, nuestro país produce unos 50 millones de toneladas de poroto de soja, de las cuales 40 millones de toneladas de esos porotos de soja se transforman en empresas como en Vicentín, se transforman en aceite y harina de soja. Y hay una capacidad de 67 millones de toneladas en el país para moler. Quiere decir que hoy en día más o menos la industria está andando a un 60% de la capacidad instalada. En definitiva, estamos en una industria donde los jugadores tienen una enorme presión, y donde los jugadores que sobreviven en esta industria son los jugadores que tienen mayores capacidades, en términos generales. Cuando uno piensa cómo esta es una industria de grandes inversiones, de un margen muy bajo, y donde es necesario tener redes de venta internacionales muy importantes. ¿Cómo se han venido resolviendo los problemas en el sector en los últimos años? Para ustedes, Vicentín capaz no la conocían, no habían oído hablar, o si habían oído hablar, sabían que era una compañía de molienda de soja, pero les cuento, en el año 96, Oleaginosa Moreno, de una compañía grande del sector, entró en concurso y los bancos tuvieron que reestructurar, tomaron la pérdida y se vendió a Glencore. En ese momento, el gobierno no consideró que fuera de utilidad pública expropiarla. Productos sudamericanos, a los pocos años, entró en un concurso privado, se reestructuró la compañía, se vendió Cargill, se tomó la pérdida, los bancos tomaron la pérdida y el Estado no tuvo nada que ver. Era el mayor exportador de cereales y de porotos de soja. Bullati, en el año 99, entra también en cesación de pagos, los bancos miran a la compañía, nueva reestructuración, se hace una transacción con Cargill que le alquila los equipos, el Estado no tuvo nada que ver. En el medio, el grupo André, que era uno de los grandes jugadores mundiales, quiebra, se reestructura, los activos se venden, los compran otros. Compañías internacionales como Continental, que era un grande del sector, se vendió, lo compró Cargill. Es decir, acá desde otras compañías, como la que me tocó ser presidente, yo era presidente de Nidera, la vendimos a COFCO, Noble se vendió a COFCO, se unificaron esas compañías. Es decir, acá las reestructuraciones en el sector son históricas. Esto ha ocurrido siempre en un lugar, en un mercado, donde cada vez es más caro participar porque las plantas son cada vez más grandes, más costosas, las inversiones son más amplias, y es muy pequeña la ganancia que uno hace. En ese mercado es donde operaba Vicentín, en un mercado muy complicado globalmente, y donde Vicentín no era un jugador que tuviera habilidades extraordinarias, ni mucho menos. Vicentín era un jugador que tiene
una participación en una de las mejores plantas del mundo, que es Renova, que habrán leído, y tenía otras plantas que no estaban, no son lo último en tecnología. Entonces, en un país que produce 50 millones de toneladas de soja, de los cuales 40 se hacen crushing y hay capacidad para 67, alguien va a perder. Esta es la lógica del mercado y creo que cualquier liberal entiende que esta es una cuestión de oferta y demanda. Esta compañía, que era una compañía endeudada y yo diría mal manejada, le tocó perder. Ahora, la revisión que se hizo sobre la propiedad privada desde el punto de vista teológico y también desde el punto de vista legal, nos lleva a pensar cuál es la utilidad pública de esta compañía en este mercado tan complicado, estatizarla. ¿Por qué socializar las pérdidas que da esta compañía? Porque como muy bien dijo Carolina, acá lo que no queda claro es que hay que indemnizar una compañía que tiene 1.350 millones de dólares de deuda y que sus activos no valen de ninguna forma 1.350 millones de dólares. Entonces, ¿por qué esta compañía no tomó el proceso que tomaron todas las compañías anteriores de una negociación entre los bancos, la compañía, se toma una quita, se venden los activos, y que la pérdida la tome el sistema financiero y los acreedores, desgraciadamente? Entonces, el primer supuesto de utilidad pública que nos dice el gobierno que tiene es: le vamos a pagar a los pobres productores a los cuales Vicentín le debe la plata. Ok, tomémoslo por ahora un minuto como una hipótesis. Ahora, si la utilidad pública es ayudar al sector agroindustrial o ayudar al sector del campo o al sojero, yo me gastaría 1.350 millones de dólares, como mínimo, porque después aparte hay que financiar la compañía, me lo gastaría en rutas, me los gastaría en ayudar, en bajar las retenciones ahí donde hay diferenciales de valor agregado. Es decir, bajo un poco la retención para lo que es aceite y harina, y estoy haciendo que la Argentina tenga un mayor valor agregado local. Trabajo también en diferenciales para los biodíseles. Hago las rutas para que se entren estas plantas. Pongo a mi gobierno a trabajar desde la parte de Cancillería para acuerdos comerciales que nos favorezcan. Entonces, el gobierno tiene un montón de variables que nunca usó y que estuvo en conflicto con el campo todos estos años, que podría usar antes de una expropiación de esta compañía, si es para ayudar a los pobres productores. Con lo cual, yo no me creo la utilidad pública de ayudar a los productores. Me parece que es un verso y una historia que están inventando para otros temas. Entonces, siempre en las novelas policiales siempre hay que ver quiénes ganan del crimen, ¿no? Cuando hay un crimen, quiénes son los que se benefician de ese crimen para tener una idea de quién puede haber sido el asesino, por decirlo de alguna forma. Desde un punto de vista simple, uno podría decir que los ganadores van a ser los bancos, donde el gobierno les va a terminar pagando, van a ser los acreedores, también, como decíamos antes, pueden llegar a ser los accionistas, desde dos puntos de vista: desde el pago de indemnización por una compañía que no valía nada, y el segundo tema, y no sé si lo han leído ayer o hoy, es los bancos internacionales hicieron un procedimiento de lo que se llama discovery, que es para ver qué pasó con la plata de la compañía, y aparece un pequeño agujero de 400 millones de dólares que los accionistas van a tener que justificar. Si esta compañía se estatiza, claramente el gobierno no va a ser tan duro en revisar este agujero negro, y creo que va a ser la vista gorda a
qué pasó con los 400 millones de dólares que desaparecieron. Entonces, uno podría decir, bueno, salvamos al Banco Nación, salvamos a los bancos internacionales, accionistas, acreedores. Tampoco tiene ningún principio de utilidad pública esto. Esto claramente es un golpe en la mesa para demostrar poder frente al sector agroindustrial. Y que probablemente pase lo que pase, esta compañía se estatice o la maneje cualquiera, es una compañía que tiene problemas estructurales anteriores que la hacen poco competitiva y que va a generar dentro del sistema un montón de distorsiones, como genera una Aerolíneas Argentina, donde lo más probable es que no solo se perjudique a sí misma, sino que perjudique a sus competidores. Se pongan, por ejemplo, una cuota que hay que venderla a Vicentín porque es del gobierno, o se pongan mayores beneficios a Vicentín, como se hizo en su momento con Sancor, que poca gente lo sabe, pero Sancor, por ejemplo, era la única compañía que por exportar a Venezuela no pagaba retenciones sobre los lácteos. Es decir, acá hay una serie de medidas que van a intentar imponer para que esta compañía, que no es competitiva, en un mercado que hay un 40% de capacidad ociosa, van a poner restricciones para que esa compañía sea rentable. Y después, en lo que sí quiero diferir con todos los anteriores disertantes, es en el tema de la propiedad privada. Esto va a ser un cambio de propiedad privada de un privado a otro. Es decir, nosotros cuando pensamos que Aerolíneas Argentinas es una compañía pública, no es una compañía pública, es una compañía privada manejada por un grupo que se dedica a cobrar sus dividendos de ahí, a poner su gente, y que está entre los políticos y también los que son las personas del sector sindical. Entonces, acá es básicamente la propuesta: un cambio de accionistas, ahí empezamos a entender quién se puede beneficiar, que son los nuevos accionistas. Esta va a ser una compañía probablemente entonces testigo para lo que sean las negociaciones salariales con los distintos gremios de la industria aceitera. Yo creo que cuando uno mira quién es el beneficiado de este crimen, como decimos, es una parte del sector político, es una parte del sector sindical, y los que no van a ser beneficiados claramente son sus competidores, lo cual nuevamente en la Argentina tenemos una compañía que distorsiona al sector privado. Disculpen mi honesta brutalidad, pero yo creo que hay un sentido del poder que va por encima de todo lo que Carolina y el padre nos explicaron de lo que es la parte jurídica de la propiedad privada, ya sea desde lo terrenal o desde lo divino. La única forma de entender esto es un golpe en la mesa y posicionarse en un sector para distorsionarlo a favor de lo que quieran. Entre esas cosas, ingreso de divisas, ingreso de dólares, manejo de caja. Es una caja, si bien es una compañía de poco margen, si le sacamos las retenciones pasa a tener un margen muchísimo mayor. Me parece que las discusiones teóricas sobre los tres problemas que Martín puso al principio, los económicos, los jurídicos y la libertad, se basan básicamente en el tercero, en la libertad. Nosotros estamos en un proceso que hemos ido perdiendo la libertad, no nos damos cuenta, estamos en un estado de sitio no declarado,
y por favor, con esto no digo que todos tenemos que salir a la calle ni nada por el estilo, pero digamos, y estamos tan acostumbrados a perder la libertad que podemos aceptar que el gobierno se meta en esta industria de la cual no entiende nada, que no tiene ninguna utilidad pública. Me encantó, Carolina, el concepto de utilidad pública. Y también, como dijo el padre, una élite que cree saber lo que es la distribución justa, de una industria que es muy complicada, muy complicada. Estuve a cargo de Nidera, la vendimos a los chinos, no teníamos escala global para competir. Y eso que teníamos una posición bastante grande en Europa y en Holanda, y teníamos una posición en Asia bastante grande con nuestros propios contactos. Esta compañía es un SACETRU dentro de 3 años, si la toma el gobierno. Ese es mi optimista punto de vista para todos ustedes. Espero que, si no les gusta, me puteen por el chat. Buenísimo, Jorge. Muy interesante tu experiencia como ex Nidera y conocedor del sector y de la industria. Es momento de preguntas. No sé si, a ver, voy a mirar en el chat si hay alguna pregunta. Empiezo a leer. Dice, ¿qué influencias tuvo las modificaciones de las reglas jurídicas sufridas en el proceso de producción y comercialización? ¿Los administradores estatales son ajenos a la crisis de la empresa? Pregunta Enrique Arbini. Si hay alguien que quiera contestar. Yo no sé en cuanto tal vez Jorge tenga posibilidad de contestar la primera parte de la pregunta. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, la 21499 permite la ocupación temporaria, que vendría a ser un per saltum, digamos, que la propia ley le da al Poder Ejecutivo, le da al Estado para poder sortear todo el proceso de expropiación, y en esa ley 21499 lo que se faculta es una ocupación temporaria. A eso se agarraron los kirchneros, a eso se agarró Alberto para poder disponer la designación de estos interventores. Ahora bien, esa es una mancha más al tigre, es un método más de la inconstitucionalidad que abona la inconstitucionalidad del 522, del decreto de intervención. Porque definitivamente las intervenciones societarias solo pueden darse en concreto a través de un juicio que puede ser por pedido de los accionistas disconformes con el directorio actuante, o bien a través de un proceso de medida cautelar previo, por supuesto, al juicio ordinario que se debe seguir, generalmente de impugnación de la Asamblea. Ahora, esta posibilidad técnica de designar interventores, en principio positivamente, podría estar dentro de las previsiones de la 21499, que es la que regula la expropiación. En tanto y en cuanto no se trate posiblemente de una sociedad comercial, porque si bien la 21499 plantea la posibilidad de la ocupación temporaria, la 19550 de la ley de sociedades y el 222 al 227 del Código de Procedimientos expresamente identifican cuáles son las dos únicas vías para intervenir una sociedad comercial. Ni siquiera la Inspección General de Justicia o la Dirección de Personas Jurídicas tiene facultades de intervenir una sociedad, sino que puede designar un vedor, puede designar un participante en una asamblea, un participante administrativo en una asamblea, pero la posibilidad de ir hasta ese extremo con un humilde decreto de necesidad de urgencia es algo realmente inédito y quedará para definir, bueno, ya en parte lo definió el juez del concurso, ¿no? Que removió
a los interventores y mantuvo a los directivos en el puesto de dirección que están ocupando. Ya el juez se pronunció en ese sentido, es un principio, después quedará en las últimas instancias, no sé si el Estado lo apeló, la verdad que no me acuerdo, pero si lo apeló, eso quedará para instancias dirimirse como causa definida en instancias superiores, pero en principio esta ley de 21.499 que reglamenta las expropiaciones permite esto de la ocupación temporaria. De todos modos, es birlarle las facultades al Poder Legislativo, nada más. No hay nada de legítimo en esto. Pero eso es en cuanto a la última parte, no sé, Jorge. Respecto a lo comercial de la compañía que preguntaron, como la compañía se quedó sin capital de trabajo, lo que hizo el sector fue alquilar, con acuerdo del juez del concurso, alquilar capacidad para hacer fazón en la planta. Es decir, una empresa lleva su grano, fazonea y se lleva su aceite y su harina de soja. Es una forma habitual cuando se dan este tipo de situaciones de default en compañías. Está silenciado, Juan José. Está silenciado. Voy, listo. Es verdad que en un asesinato hay que encontrar el móvil. Suena que la expropiación de Vicentín favorece a un sector que no es claro cuál es, pero que hay un beneficiario escondido no quedan dudas. Bueno, es una afirmación, no es una pregunta. No, creo que esta pregunta la deben haber hecho antes de que yo comentara lo que creo que son los beneficiarios, que es, por supuesto, alguien pone acá la cámpora, muy probablemente, también el gremio, y también es un factor de presión sobre el sector agroindustrial argentino, con lo cual yo creo que lo que favorece es una posición de poder para contra el sector. Correcto. Para Carolina, una expropiación oculta en parte es posible maniobra de los gerentes anteriores. Puede ser. A ver, la expropiación lo que hace es remover al directorio. Ahora, en la vida natural, en la vida normal de una sociedad anónima en este caso, el directorio de una empresa tiene un juego de responsabilidades legales muy importante. Los afectan responsabilidades severas. En ese marco, tanto la misma sociedad como los accionistas tienen la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios en tanto y en cuanto el directorio se hubiera manejado de manera incongruente con los objetivos societarios. Es un poco más discutible el tema de la eficiencia, porque no tienen una obligación de resultados, sino de medios, pero digamos que en el caso de un mal manejo del directorio, definitivamente la ley de sociedades prevé y admite muy serias responsabilidades para los directores de una sociedad anónima. Ahora, Jorge cuenta que faltan 400 palos de la caja. Obviamente que si esta sociedad fuera una sociedad vigente, una sociedad sana, una sociedad en funcionamiento, sin intervención concursal, ni con todo este spotlight que tiene de la expropiación, un accionista que pudiera saber leer el balance, que pudiera tener información, definitivamente que puede accionar contra los directores de la empresa a la que le falten los 400 millones de dólares. Ahora, en el caso de una expropiación, indiscutiblemente que si el Estado se hace cargo de esta compañía, entra a la dimensión desconocida y no hay ningún tipo de instrumento por el cual cualquier ciudadano
tenga viables y eficientes métodos para salir a pedir o para salir a ejercer un derecho a la información, que es el derecho que tienen los accionistas en una sociedad normal. Si esto entra al cono del silencio del Estado, por supuesto que es total y absolutamente imposible identificar maniobras del directorio del directorio privado. Así que, Alejandro, es total y absolutamente factible que se oculten esos manejos. Correcto. Bueno, la última pregunta, porque nos queda poco tiempo, dice, frente a la deuda de Vicentín, una expropiación beneficiaría la empresa en vez de perjudicarla. Eso me parece que quedó explicado ya por Jorge, ¿no? Bueno, para ir cerrando, tomo algo de lo que dijo. Hay una pregunta respecto a Vicentín, ¿por qué no es respecto a Molinos Cañuelas, no? Sí, había una acá. Correcto. Ahí la... Yo no digo que puedan no querer expropiarla a largo plazo, pero digamos que respecto a lo que es, primero es una compañía de marcas, con lo cual es mucho más difícil de manejar. Pero por otro lado, su incidencia en lo que es en el sector agroindustrial primario es mucho menor, porque compra mayormente trigo y el aceite lo compra Fasón, con lo cual no le da un pie en el sector agroindustrial como le daría Vicentín al gobierno. Ok. Con lo dicho por Carolina, parecería que la justicia o el poder judicial es el único salvador de la República. ¿No, Caro? Perdón, Juan José, yo más que es el único, diría, debería ser el único salvavidas. Exactamente. Bueno, hemos escuchado la importancia de los valores republicanos, los cuales son con frecuencia mancillados por el poder político, dada en cada vez que el mismo toma decisiones arbitrarias sin sustento legal ni siquiera constitucional. Obstruye y distorsiona los mercados y la libertad de los mismos. Mantiene una administración ineficiente de un Estado sobredimensionado. Mantiene la existencia de empresas estatales innecesarias, deficitarias y genera nuevas. Mantiene un déficit fiscal inflacionario. No genera las condiciones necesarias que promuevan la inversión privada con el fin de fomentar y permitir el crecimiento del sector privado, por ende de la República. Es necesario recuperar la República con una justicia profesional e independiente. Y como cierre, quiero mencionar palabras de Juan Bautista Alberdi, que escuché hace poco, en Padre de la Constitución de 1853, que decía: la Constitución, la libertad, la autoridad no están solo escritas, se realizan, se decretan, se crean, se transmiten por educación. No solo se hacen en el Congreso, se hacen en la casa, en el hogar. No solo viven en el papel, viven en el ciudadano. Y acá damos por cerrado. Si alguien quiere agregar algo más, lo puede hacer. Si no, les agradezco a todos los participantes, los que se han tomado trabajo de preparar sus presentaciones, y a todos los presentes que han sido parte de esta conferencia.